Se va a enterar que yo maté a Isabela. Fue Leonora. Voy a contarle todo a mi papá. No, tú no sabes cómo va a reaccionar. Pide ayuda, deja de matar a esas mujeres, por favor, te lo suplico. Sí. Estoy segura que estás detrás de la muerte de mi sobrina. No le creas, pa. Está inventando todo para... Esto también te vincula con el secuestro de Mónica Hernández y la muerte de Quintanilla. Yo no sabía que tenía ese arma en su casa. ¿No sabes que estoy en duelo? Traigo una orden de aprehensión en contra de tu hijo. Se nos escapó. Imposible. No tenías por qué quedarte en tu casa a esperar a que llegara la policía. Fue Leonora quien mató a tu sobrino. Te aliaste con Braulio para Altagracia a su hermana. La policía capitalina tiene una orden de aprehensión en contra de Luis Navarrete. Ya llegó el momento de hacerle justicia a todas esas mujeres que mataron a esos cerdos. Estoy harto de que la prensa y todo el mundo me esté llamando para echarme la culpa del suicidio de Leonora y de ser el padre de un asesino. Altagracia debería de estar contigo apoyándote. No es posible que te haya abandonado. Ahorita, en este momento tan difícil de tu vida. No quiero hablar de eso. Eleonora sospechaba que habías puesto propiedades a su nombre. Se lo hiciste. Yo creo es momento de anular eso, si no te va a dejar en la calle. ¿Por qué le tiras tanta gracia si no la conoces? No, pues a mí solamente me da un poco de impotencia al saber que te abandonó. Yo jamás lo haría. Estoy hundido hasta el cuello, Olga. Yo que tú saldría corriendo. Mejor me quedo aquí contigo. Y te saco del hoyo. Veces. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Fátima, ¿cómo estás? Me estaba yendo justo. Bueno, pues no tan bien. León no aparece y le estamos marcando. Me parece que tiene el celular apagado. Pues seguramente se le acabó la pila. ¿Cómo no está ahí contigo? No está aquí, pero estuvimos, te juro, todo el día full con el caso Navarrete. Anoche ni siquiera llegó a dormir, Karen. Bueno, tranquila, estaba conmigo. Es que estábamos juntando evidencia en contra de Lucho. Y no tuvo ni siquiera un minuto para hablarme y decirme que no iba a llegar. Si lo ves, dile que estoy preocupada, que me hable a la casa, por favor. Sí, yo le digo. Oye, Fátima. Tranquila, seguramente León solo está ocupado. Como siempre.
No puedo decirte nada más. Nada sobre el mensaje de Leonora. Solamente vine a decirte lo de tu sobrino. Bueno, pero me imagino que en ese mensaje Leonora dijo cosas que comprometen a Lucho por lo de los arcoíris. Ese enfermo me culpó por el suicidio de su mamá. Hoy me insultó, me reclamó. Yo debí de haberlo matado. Cálmate. No hagas nada. Nada contra Lucho ni contra nadie. Es que tú lo dices por Cabral, pero... Yo lo digo por todo. Por él, por los otros parientes de los Monkeys. Yo estoy haciendo mi parte. Estoy cumpliendo con lo que te prometí. Sí, pero Alfonso tiene dinero. Me preocupa que soborne a Vidal. Vidal no puede hacer nada. Hoy trasladaron a Alfonso a un reclusorio. ¿Conseguiste pruebas contra él? Es que no te puedo contar más, entiéndeme, por favor. Solo quiero que sepas que si no puedes confiar en las leyes, al menos confía en mí. Creo que te he demostrado que lo merezco. Por supuesto que confío en ti. Perdón, no me pude contener. Mátame, Alfonso. Mátame. Dale otra prueba a la policía de que eres un asesino. Estamos aquí solos y ellos saben que me conoces. ¡Mátame! ¡Mátame! Te voy a hacer sufrir cada día que pases en esta celda. Voy a hacer pagar toda la traición que le hiciste a mi hijo. El que vas a sufrir eres tú. Porque era una mujer maravillosa. Y en vez de darte la oportunidad de conocerla, hiciste que la mataran. ¡Cállate! ¡Cállate! Mataste lo único bueno que podías tener. ¡Que te calles! Te juro que vas a pagar por eso. Maldito. Traidor. ¿Pero por qué Daniel sigue en la cárcel si ya saben que Leonora fue la que mató a mi sobrina? El mensaje de Leonora me sirvió para convencer al juez de que me diera la orden de arresto contra Lucho, pero no es una prueba oficial. Bueno, pero vino de su teléfono. Era su voz. Tú dices que se escuchaba muy bien. Sí, pero es Vidal quien lleva el caso y a él lo tengo que convencer de que lo presente como evidencia. Pero Vidal se entiende con José Luis. Sí. Y esa grabación incrimina a su hijo. ¿Tú crees de verdad que la va a entregar? No, pero es que no le queda más remedio. Ya salió en los medios que estamos buscando a Lucho por el caso Arcoíris. Y Vidal no va a arriesgar su carrera por un feminicida. Pues ojalá que no te equivoques por el bien de Daniel. No le puedes contar nada de esto, Navarrete. Por supuesto que no. Él lo usaría para ayudar a Lucho. Bueno. Voy a decirle a Fátima que lo mejor es divorciarnos. León, yo hablé muy claro contigo lo que pasó entre nosotros. No es por eso. Mi relación con Fátima se acabó el día que murió Ángel. Y antes de eso ya veníamos mal. No tiene sentido darle más largas. No le quiero hacer más daño. Bueno, si eso es lo que quieres, haz lo que tu corazón te diga. Sería bueno, ¿no? Que todos pudiéramos hacer lo mismo. Seguir lo que nos dice el corazón. Si hay algo nuevo, te aviso. Solo necesito que te atrevas para una oportunidad. Ay, qué rico. Fue igual como mis fantasías, ¿sabes? Desde que te conocí, tuve fantasías contigo. Y no me importa que me hayas utilizado para olvidarte de ciertas personas. Me encantó, estuviste súper bien. Te luciste. ¿Dame chance, no? ¿Cómo? Ya vístete. Dame chance.
sé. Yo también tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué pasaría si lo que dice Contreras de nuestro hijo fuera cierto? Es que no dejo de pensar que quizá él sí podría... ¡Cállate! ¡Cállate! ¿No te das cuenta que la casa está llena de empleados? ¿Cómo dices esas de nuestro hijo? Tú lo sabías, Eleonora. Tú lo sabías, por eso te mataste. ¿Quién es? ¡Florería! ¿A quién busca? A la señorita Fátima. Buenas noches. Buenas noches. Cortesía de tu marido. Sé que tu esposo no está. Su coche no está afuera. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quitarme el arma? ¿Meterme un balazo en la cabeza? Pues, ¿qué crees? León sueña con lo mismo y mira cómo está. Mi esposo arruinó mi familia. Le metió ideas a mi papá en la cabeza. Hasta que lo puso en mi contra. Mi mamá prefirió suicidarse antes de seguir escuchando sus acusaciones. Yo tenía que hacer algo. Yo tenía que hacer algo para que León no molestara a mi familia. Y cuando robé la camioneta lo supe. Lo supe. ¿Viste qué desgraciado? Yo quería que se murieran los dos. Pero el choque solo mató a tu hijo. ¿Qué? ¿León dejó morir a tu hijito? No hizo nada para defenderlo. Así como también te va a dejar morir a ti. Tu problema era con León, hijo inocente. ¡Cállate! 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 ¡Dame las manos! ¡Estíralas! ¡Cállate! Eres un cobarde. Sí. Eres un enfermo mental. Matas a mujeres y matas a niños y mataste a mi hijo. El que tuvo la culpa de que tu hijo se muriera no fui yo. El que tiene la culpa de que maten a su esposa no soy yo. Es León. Enójate con él. Conmigo. Hazlo. Mátame. Me te van a encerrar de por vida. Hay sangre por todos lados y seguramente alguien me escuchó gritar. Mátame. Mátame. No te voy a matar aquí. ¡Arriba! Tú te dueles conmigo, ¿oyes?